5. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en el seminario web del día de hoy, que es cortesía de la Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil y con el apoyo muy valioso e importante de Laboratorios Leti. La Sociedad Venezolana de Ginecología Infanto-Juvenil estamos comenzando una nueva gestión durante 2 años y ahí está nuestra directiva actual, la presidenta que soy yo, la doctora María Mercedes Pérez, el vicepresidente, el doctor Alfredo Caraballo, nuestra secretaria ejecutiva, la doctora Elba Sofía Rivas, nuestro tesorero, el doctor José Luis Natera, la secretaria general, la doctora Raxeda Irina Ortega, el secretario de Educación, el doctor José Eduardo Landaeta, y como vocales, nuestra primera vocal, la doctora Carlota Müller, el segundo vocal, la doctora Priscila Rodríguez, y la tercera vocal, la doctora Melissa Osuna. Muy agradecidos de verdad porque nos acompañan el día de hoy con este tema tan importante y relevante, sobre todo en este mes donde se celebra la prevención del embarazo en adolescentes, que es el día 26 de septiembre exactamente. Y por eso queremos hablar sobre anticoncepción en los adolescentes y qué opciones tenemos para el día de hoy, si hay algo nuevo, qué podemos conversar, qué dudas podemos tener, y al final de nuestras 3 ponencias de la tarde de hoy podemos hacer un pequeño, digamos, para poder preguntar sobre las dudas que puedan quedar. Andrés es parte de nuestra junta directiva, que son el doctor José Luis Natera, la doctora Elba Sofía Rivas y la doctora Priscila Rodríguez. Ellos nos van a estar conversando sobre diferentes temas. Voy a comenzar por presentar a nuestro primer ponente, que es el doctor José Luis Natera, que nos estará hablando de dispositivos intrauterinos, los de cobre de toda la vida que conocemos, y por supuesto los hormonales, que hay diferentes presentaciones y él nos estará conversando si los podemos utilizar o no en las adolescentes. El doctor José Luis Natera es médico hospital Antonio Patricio Alcalá del estado de Anzoátegui, luego hizo la especialidad de ginecología infanto-juvenil en el hospital Dr. José Manuel de los Ríos en Caracas, parte del posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Y actualmente pues es nuestro tesorero directiva, trabaja en el Instituto Venezolano Anzoátegui y bueno, tiene una larga trayectoria ya como ginecólogo infanto-juvenil, ha pertenecido a la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Venezuela y bueno, muy activo en esta sociedad y en la entonces, doctor José Luis, lo dejo con su presencia muy valiosa y de gran interés para nuestros participantes.
Doctor Natera, puede compartir su presentación cuando lo desee. Muy bien. Sí, ya, se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor, se ve bien. Ok, muy buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero gusto estar el día de hoy compartiendo con todos ustedes acá en esta actividad, en este webinar. Muchísimas gracias al apoyo del Grupo Leti por permitir la oportunidad de poder llegar a tantas personas precisamente en este mes donde vamos a celebrar el Día Internacional de la Lucha contra el Embarazo Adolescente, el embarazo no planificado en este grupo etario. Y en este sentido vamos a hablar acerca de la anticoncepción en adolescentes y las opciones que podemos ofrecerle. A mí me corresponde en esta oportunidad conversar sobre los dispositivos intrauterinos y los sistemas intrauterinos en adolescentes o los sistemas o los dispositivos liberadores de hormonas en la población adolescente. Y cuando hablamos de anticoncepción en este grupo etario, en las adolescentes, por lo general, siempre se genera cierta controversia, angustia, en el sentido de que los anticonceptivos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud reproductiva de la joven mujer. En este sentido, las preocupaciones que se generan fundamentalmente en los representantes de las adolescentes cuando se plantea el uso de algún anticonceptivo es si esto repercutirá en la fertilidad futura y si esto podría generar algún daño en sus órganos reproductivos. Sin embargo, ya desde hace un tiempo, desde el año 2008, la Organización Mundial de la Salud empezó a distribuir un diseño de criterios médicos de elegibilidad para el uso de los anticonceptivos hormonales y no. Dentro de estas recomendaciones que aportó la Organización Mundial de la Salud en su momento, habla sobre la seguridad que tienen los métodos anticonceptivos basados en condiciones médicas específicas y comorbilidades que podría tener la población femenina en un momento o en un caso determinado. En este sentido, se elaboraron categorías para la aplicación de un método anticonceptivo hormonal que corresponde a 4 categorías, donde las 2 primeras son categorías en las que se puede usar el método en cualquier circunstancia y la categoría 1 y la categoría 2 en general se puede usar el método porque no implica ningún riesgo para la condición médica que pueda tener la paciente en un momento dado. Y en este sentido, la población adolescente y la recomendación de la anticoncepción en la edad donde se marca desde la menarquia hasta los 18 años, los métodos anticonceptivos hormonales y los dispositivos intrauterinos, fundamentalmente el de cobre y los liberadores de hormonas, son categoría 1 y categoría 2. Es decir, que se pueden utilizar libremente y se pueden utilizar sin ningún tipo de preocupación en la población adolescente, salvo excepciones notables. Debemos recordar que las adolescentes, en el momento en que inician en la edad ginecológica, ya una vez que inician la edad ginecológica y también las relaciones sexuales, por lo general, no han tenido historia de alguna patología de base en este momento, por lo tanto, ellas corresponderían a un grupo de población en las cuales se podría tomar la decisión de colocar algún método anticonceptivo sin tener la necesidad de solicitar estudios previos de descarte de alguna condición médica importante y relevante. Por lo tanto, las adolescentes desde el momento en que inician con la menstruación, desde el momento en que inician la edad ginecológica, son candidatas ideales para métodos anticonceptivos hormonales. Ahora bien, cuando hablamos de los métodos anticonceptivos que más se usan en América Latina, en este estudio que vemos acá, que fue publicado recientemente en The Lancet, vemos en nuestros países cuáles son los métodos anticonceptivos que por lo general se utilizan en los países de esta región. Vemos aquí que en Venezuela la esterilización femenina es el método anticonceptivo que más demanda la población en general. Sin embargo, en la población adolescente, la esterilización femenina obviamente no es una opción viable que podamos ofrecerle. No estamos, por ejemplo, en Argentina, donde ya un adolescente de 16 años puede decidir
si se puede realizar una esterilización quirúrgica para no tener más descendencia, o en el caso de que no quiera tener hijos, también puede tomar esa medida. En este país, todos sabemos que no lo podemos indicar en la población adolescente, y mucho menos en una población en la adolescente que haya tenido hijos, una esterilización quirúrgica. En este sentido, el otro método anticonceptivo que se utiliza por lo general son las píldoras anticonceptivas, y vemos que los dispositivos intrauterinos y también los implantes subdérmicos son una de las más bajas preferencias que tiene la población femenina en nuestro país. Y en este sentido, los métodos anticonceptivos de acción prolongada, donde están involucrados los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos, son métodos anticonceptivos que son administrados con una frecuencia menor a la aplicación mensual o en cada ciclo. Y aquí entonces hablamos de los dispositivos como la T de cobre, los dispositivos liberadores de hormonas y los implantes subdérmicos. Estos dispositivos o estos métodos anticonceptivos modernos, como se les define, son métodos que tienen una muy alta eficacia y efectividad. Son métodos que tienen un índice de disminución de la gestación bastante elevado, son bastante confiables, y en este sentido es donde radica la necesidad de colocarlo a la población adolescente, que como todos sabemos en nuestro país es una población bastante fértil. Y en nuestra región, nosotros en Venezuela tenemos una posición bastante alta, una posición bastante, si se quiere, no muy halagadora en cuanto a la fertilidad y a la presentación de los embarazos adolescentes. Las características de estos métodos anticonceptivos en general, donde están involucrados tanto los dispositivos intrauterinos como los implantes subdérmicos, que son independientes del coito. No necesariamente debe estar la usuaria motivada para aplicarlo en el momento en que va a tener relaciones sexuales, y en este sentido, pues ellos, una vez que se colocan, hacen su efecto independientemente de la usuaria que esté teniendo este método anticonceptivo. Tienen una alta efectividad con una alta tasa de continuación y de satisfacción para las usuarias, debido a que pues proveen una protección para el embarazo bastante alta. No requieren visitas frecuentes al centro de salud una vez que son colocados, debido a que si no hay ningún tipo de reacción al momento de colocarlo, pues ellos no necesitan una evaluación posterior. No requieren tampoco gastos adicionales para su uso consistente una vez que están insertados, son altamente costos efectivos, son reversibles con un rápido retorno a la fertilidad después de que se aplica su retiro. Es decir, una vez que los dispositivos, en el caso de los que tienen hormonas, cesa el freno de la función ovulatoria, la mujer vuelve a tener su eje activo nuevamente y puede retomar su función reproductiva nuevamente. Son métodos contraceptivos de primera elección para mujeres de todas las edades, y en este sentido las adolescentes corresponden a un grupo de pacientes que son privilegiados y que son de verdad ideales para este tipo de anticoncepción. La mayoría de las mujeres son candidatas para usarlos. Los métodos anticonceptivos de larga acción deben ser suministrados cuando se deseen, y el personal médico debe estar entrenado para insertar estos métodos anticonceptivos para precisamente evitar algún tipo de complicación relacionada con la administración del método anticonceptivo. Y también es necesario descartar las infecciones de transmisión sexual cuando está indicado, pero no demorar la inserción por esta causa. Es decir, se debe colocar tratamiento en el caso de que se observe algún tipo de infección, y una vez ya tratada, aplicar el medicamento. En el año 2011 se publicó un estudio que fue el estudio Choice, donde se hizo un énfasis y se determinaron acá cuáles eran las preocupaciones específicas de las adolescentes cuando se les indicaba algún tipo de método anticonceptivo, y en este caso métodos anticonceptivos de larga acción. Aquí se hizo bastante énfasis en las percepciones erróneas históricas sobre la seguridad y la idoneidad en las adolescentes con respecto a los dispositivos intrauterinos fundamentalmente. Las preocupaciones que manifestaron los adolescentes en este momento eran más o menos acerca de que
los consideraban un método efectivo para el control de la natalidad en el 50% de los casos, pero había una preocupación por pérdida de la fertilidad eventual que se podría tener cuando se aplicaban estos dispositivos. Habían conceptos erróneos sobre el proceso de aplicación y este concepto muchas veces era en relación al dolor que se podía generar al colocar el método anticonceptivo, bien fuera el implante en el brazo o a través del orificio cervical externo, a través del útero. Había un temor muy grande al hecho de tener un cuerpo extraño y una tolerancia al cambio en el patrón menstrual también era otro de los factores que motivaban preocupación en las adolescentes. Más recientemente, el Instituto Guttmacher, basándose fundamentalmente en los objetivos del desarrollo sustentable de las Naciones Unidas y de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, esto en cara al año 2030, donde se espera lograr las metas del desarrollo sostenible para esta población, en especial a la población adolescente que usa los métodos anticonceptivos de larga acción. Se diseñaron distintos escenarios para ver cómo se proyectaba el uso de los anticonceptivos de larga acción en la población adolescente. Y recordando que los dispositivos intrauterinos y los dispositivos liberadores de levonorgestrel o de hormona, los dispositivos liberadores de hormona que se colocan dentro del útero, el efecto que van a tener fundamentalmente va a ser en el espesamiento del moco cervical, lo que son liberadores de hormona, con inhibición de la movilidad y la funcionalidad espermática, lo que puede, pues, disminuir la posibilidad de encuentro del espermatozoide con el óvulo y un efecto antiproliferativo en el endometrio y también un efecto inflamatorio aséptico en el endometrio, que es lo que producen los metales, que evita o que produce el efecto anticonceptivo de estos dispositivos. De los dispositivos intrauterinos que se distribuyen a nivel mundial, ya conocemos, por ejemplo, los dispositivos que tenemos en Venezuela, los que son de metales y los que son liberadores de hormonas. Recordemos que tienen un tamaño parecido al de un clip metálico. Y recientemente este año se hizo un estudio, una revisión sobre las prácticas del soporte y la mejor comunicación sobre la consejería y la adherencia de los métodos anticonceptivos de larga acción, especialmente los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos en la población adolescente para mejorar el uso de los métodos anticonceptivos, debido a que se ha observado que ha habido un incremento en el uso de estos métodos anticonceptivos. Sin embargo, la población adolescente, a pesar de que se reconoce la ventaja que puedan tener estos métodos, la población adolescente tiene la tendencia, por lo general, a irse a escoger un método anticonceptivo de corta acción o métodos anticonceptivos como las píldoras anticonceptivas, bien sea combinadas o de una sola hormona. Y aquí, en esta revisión, pues lo que se hizo fue analizar cuáles eran estas barreras que podían enfrentar la población adolescente para escoger un método anticonceptivo de larga acción, que son los métodos anticonceptivos más efectivos de lo que se dispone en la actualidad. Había en este caso la aplicación de modelos de creencias en salud para el uso de los anticonceptivos en adolescentes. Y aquí había factores modificables como, por ejemplo, la edad del adolescente, dependiendo del momento en que la adolescente iniciaba o deseaba el uso de los métodos anticonceptivos. En cuanto a esto, los factores de la personalidad jugaban un papel muy importante. También las normas culturales, las actitudes de la familia, la identidad étnica y racial, también la identidad de género, estatus socioeconómico, eran factores bastante importantes para la decisión de tomar el método anticonceptivo de larga acción como la primera opción anticonceptiva. En cuanto a esto, pues el temor a los embarazos, pues era también importante. La principal motivación era evitar tener un embarazo y precisamente el deseo es usar un método anticonceptivo que los proteja para tener un embarazo, y también los beneficios que se tenían además o de beneficios adicionales recibidos o percibidos con los métodos anticonceptivos. Y en este sentido era necesario, o se evidencia que es necesario, una adecuada consejería y derribar mitos en relación a que si es adecuado o no
el método anticonceptivo como los dispositivos intrauterinos para la población adolescente. Conociendo esto y viendo el crecimiento acelerado de la población adolescente y también viendo el crecimiento en cuanto al uso de los dispositivos intrauterinos y los implantes subdérmicos, es decir, los anticonceptivos de larga acción, se proyectó por el Instituto Guttmacher la disminución en cuanto a los costos en el servicio para las usuarias de métodos anticonceptivos modernos para el año 2030. Y sabemos que ya el año 2030 obviamente lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sin embargo, con este proyecto y con estas proyecciones se observa de que hay pues una disminución en cuanto a costos de salud en la población adolescente que use este tipo de métodos anticonceptivos. Las necesidades de anticoncepción moderna serían satisfechas también en un alto porcentaje, especialmente en los países como los que están en el continente africano, en Asia y en América Latina y el Caribe. Y en cuanto a los embarazos no deseados, uno de los escenarios de estas proyecciones refleja que habría una disminución importantísima también en cuanto al número de embarazos en la población adolescente entre los 15 y los 19 años de edad. Los métodos anticonceptivos de larga acción y en específico los dispositivos intrauterinos y los dispositivos intrauterinos liberadores de hormonas son susceptibles al quick start o de la administración en el momento en que acuden a la consulta. Es decir, son anticonceptivos que se pueden suministrar si la usuaria decide colocarlo, si lo toma y escoge este método anticonceptivo. Por lo general, un método anticonceptivo de respaldo o de barrera no son utilizados si se coloca entre los primeros 7 días de la última menstruación que presenta el adolescente. Y hay un mejor cumplimiento a corto plazo sin efectos secundarios importantes que se pueden prevenir y que se pueden discutir durante la consejería en la consulta del método, de este método que se suministre. Es importante hacer un ecopélvico y también el estudio citológico para descartar cualquier tipo de alteración a nivel cervical y se puede iniciar inmediatamente también después de tener una pérdida gestacional. Los dispositivos intrauterinos son seguros para las adolescentes, no incrementan el riesgo de infertilidad y pueden insertarse sin dificultad en las pacientes que no han tenido hijos. Y este es uno de los mitos que se han tenido que ir derrumbando en los últimos años porque se pensaba que era un método específico para mujeres que ya hubiesen tenido descendencia. Tiene baja tasa de expulsión y pueden causar cambios en el patrón del sangrado, especialmente en los que son liberadores de hormonas. En cuanto a la historia de estos dispositivos, el principal o el primero que salió al mercado fue en 1984, la T de cobre. Recordemos que también en el año 1960 salió, o en los años 60, salió un dispositivo de cobre que tuvo muy mala, fue muy poco popular en ese momento porque tenía unos hilos, unas guías de multifilamento que provocaron infecciones ascendentes en las usuarias durante los años 70, por lo que pues esto generó la necesidad de sacarlo del mercado y tomó muy poca popularidad, muy mala popularidad durante esa época. Y entonces hubo un relanzamiento en la década de los 80 con la T de cobre, que posteriormente, que inicialmente pues, estaba diseñado para aplicarse y tener una efectividad durante 10 años. Y posteriormente, en el año 2000, el primer dispositivo liberador de hormonas fue el que todos conocemos como Mirena, que tenía entonces la particularidad de que liberaba levonorgestrel en concentraciones de 20 miligramos con una dosificación diaria de 20 microgramos por día, se diseñó en ese momento para un uso por el largo de 5 años. Esto se modificó posteriormente. Años posteriores, entonces, se fueron presentando otros dispositivos intrauterinos que tenían disminución en cuanto al calibre y también disminución en cuanto a la concentración hormonal. Y todos tienen más o menos la misma característica. En el año 2018 se realizó un comité de opinión donde se habló acerca de los implantes intrauterinos
y especialmente en la población adolescente, y se observó entonces aquí las características que tenían estos dispositivos y qué era lo que se podía ofrecer en este momento para cada una de la población adolescente que tuviera la necesidad de aplicarse cualquiera de estos métodos anticonceptivos, cualquiera de estos dispositivos. Y se observó que, bueno, eran bastante similares en cuanto al efecto, y es decir, tienen una eficacia de un 99.9%. Ya para agosto del año pasado, la FDA extendió el uso del dispositivo liberador de levonorgestrel, que estaba diseñado para 5 años, hasta 8 años. Y actualmente se comercializa con esta extensión en su uso. En cuanto a los criterios de elegibilidad que maneja la Organización Mundial de la Salud con respecto a estos dispositivos, tenemos que la edad, desde la menarquia hasta los 20 años, es una categoría, los dispositivos intrauterinos, una categoría 2 en las pacientes que han tenido bebés, en las nulíparas también es categoría 2, y en las que ya han tenido descendencia es categoría 1. Ambos métodos anticonceptivos o dispositivos intrauterinos, bien sea de metales o liberadores de hormonas. Se pueden colocar durante o posterior a un parto, a una cesárea. Si se colocan antes de los 10 minutos, después, o en menos de 10 minutos después del parto, es categoría 1, la T de cobre, y es categoría 2, el liberador de hormonas. Puede colocarse con menos de 10 minutos después de un parto y de la placenta sin que esté amamantando la paciente, y es categoría 1, y después de los 10 minutos después del parto y la placenta es categoría 2. También se puede colocar 4 semanas después de haber tenido el parto, el evento obstétrico, y es categoría 1. Y en los partos o en los abortos que han sido complicados con procesos infecciosos, están contraindicados, son categoría 4, no se debe colocar ninguno de los dispositivos intrauterinos. También en las pacientes que han tenido abortos, si el aborto se produjo durante el primer trimestre, es categoría 1. Si el aborto fue después del segundo trimestre, son categoría 2, pero si ha habido un aborto séptico, está contraindicado la administración de un dispositivo en el momento en que se atiende el evento obstétrico. Hay contraindicaciones para el uso de estos métodos. En el caso de las alteraciones que pueda tener la uterina, en el caso de que haya, por ejemplo, alguna alteración como tumores del cuerpo uterino, está contraindicado el uso de la aplicación de cualquiera de los dispositivos debido a que hay mayor riesgo de expulsión. En el caso de las pacientes que cursen con algún tipo de cáncer de mama, están contraindicados los dispositivos que son liberadores de hormonas, no así los dispositivos metálicos. En los pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de cuello, está contraindicado, igual que también el cáncer endometrial, y algún tipo de patología neoplásica de origen trofoblástico también contraindica el uso de los dispositivos intrauterinos. Si hay alguna infección pélvica, están contraindicados ambos dispositivos, y en el aborto séptico también, en el aborto inmediato, que tiene pues una sepsis o que es una sepsis puerperal, están contraindicados ambos dispositivos. Pues bien, todas estas asociaciones avalan el uso de los dispositivos intrauterinos para la población adolescente. Realmente es algo que ya se ha venido manejando desde hace bastante tiempo, y es importante que se tenga en cuenta de que son dispositivos que ofrecen una alta eficacia para evitar el embarazo, siempre y cuando nos basemos en los criterios médicos de elegibilidad para la aplicación de estos dispositivos. Como les mencioné, pues Venezuela se encuentra dentro de uno de los rangos donde hay mayor índice de embarazo adolescente en la región, en América Latina. Nosotros somos el primer país en América del Sur con el índice de embarazos adolescentes, y esto obviamente repercute mucho en cuanto a las consecuencias para la vida del adolescente, que no solamente se ve reflejada en la vida tal de la joven, sino que muchas veces el futuro de todas ellas,
su proyecto de vida se ve truncado y son obligadas a reinsertarse en el sistema de trabajo, deben insertarse en el sistema de trabajo para poder sustentarse ellas mismas, por supuesto. Entonces, que las posibilidades de mejora desde el punto de vista socioeconómico y de estudiantil desmejoran muchísimo. Por lo tanto, no solamente es un problema de salud pública, es un problema también de desarrollo de los países, el cual tiene profundas raíces en la pobreza y en la desigualdad de los géneros, en la violencia y en los desequilibrios de poder entre las jóvenes y sus compañeros. Es así que entonces debemos tomar mucha conciencia con respecto a los métodos anticonceptivos y las opciones que podemos ofrecerle a las adolescentes, especialmente en prevenir el embarazo en estas edades. El 26 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Embarazo adolescente, no planificado en adolescentes, y el 29 de octubre se celebra en Venezuela, es el Día Nacional de la Lucha contra el Embarazo en nuestro país. Y esto es fundamentalmente buscando lo que se expresa en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Protección del Niño, Niña y el Adolescente, donde todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser informados e informadas y educadas o educados de acuerdo a su desarrollo en cuanto a la salud sexual y reproductiva para una conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgos. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a esta actividad. No sé si la doctora María Mercedes tiene el audio. Sí, la doctora puede encender su micrófono cuando ella guste, doctora Sofía. Ah, bueno, perfecto. Doctora María. Bueno, voy a continuar con mi presentación. La doctora está en carretera y eso puede ser que le dificulte un poco en la conexión. Ya en algún momento se va a conectar. Quiero corroborar que se escuche y se vea. Sí, doctora, se escucha y se ve bien. Ok, bueno, como les comentaba, un agradecimiento a todos ustedes por mantener siempre el interés en este tema que es tan relevante en nuestro país, como lo mencionaba José anteriormente, y gracias siempre a Laboratorios Leti por apoyarnos en la parte de educación médica continua. Hay algunas láminas que ustedes las van a volver a ver, no es que yo se las presto a José o él me las presta a mí, sino que simplemente el tema está relacionado, pero quisimos desglosarlo en estos tres aspectos y el orden que se le dio fue de lo más efectivo a lo menos efectivo. Y ya ustedes al momento de que hagamos las preguntas y respuestas, pues podrán darse cuenta si realmente lo consideran de esa forma o no. Entonces a mí me correspondió desarrollar la parte de los implantes subdérmicos. Declaro no tener conflicto de interés para esta presentación y como lo mencionaba José Luis, tenemos que en este escenario donde nos encontramos en nuestro país, donde un adolescente que se embaraza sobre todo a esas edades tan tempranas, en las menores de 15 años, aumenta hasta 3 a 5 veces el riesgo de morbimortalidad neonatal y por supuesto de mortalidad materna, la cual también llevamos unos números bastante elevados durante este año. Es por esto que para contrarrestar esta situación necesitamos escoger un método que sea seguro, con alta eficacia y con una mínima intervención. Y está establecido como parte de los derechos fundamentales del ser humano ser libres para expresar el momento donde ellos deseen expresar su sexualidad. Y está en nosotros, tanto los médicos como el personal de salud, en apoyarlo y que esto se pueda llevar de una manera sana y responsable.
Es por esto que ya desde hace muchísimo tiempo se está hablando, tanto las asociaciones como los comités científicos, desde las academias de obstetricia y ginecología, que en los adolescentes se necesita algo que modifique las altas tasas de discontinuidad y la falta de herencia que tienen en general los métodos anticonceptivos, no solo en la paciente adulta, sino mucho más en la adolescente. ¿De qué va a depender que nosotros logremos minimizar esto? Bueno, del tipo de método que escojamos y de las características de la consulta en que nos planteemos. Entonces, eso es importante que quede claro que los LARS actualmente y desde hace mucho tiempo ya son la primera opción anticonceptiva en la población adolescente. Y esto ya está establecido en una declaración de un consenso global para ampliar la elección de los anticonceptivos para los adolescentes y los jóvenes a fin de incluir los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, estableciendo que la edad no constituye una razón médica para negar cualquier método al adolescente. Esto también es apoyado por asociaciones como FLASO, AMADA, el Fondo de Poblaciones Unidas, nuestra sociedad obstetricia también y de infanto juvenil. De esta manera, los criterios de elegibilidad, que ya los mencionaba José Luis, si nos enfocamos en los implantes, vamos a tener que estar en posición 1 prácticamente en todas las indicaciones. Se puede usar durante la lactancia, en el posparto, en los pacientes que tengan trastornos venosos superficiales o trombosis, que hayan tenido como antecedente una trombosis venosa profunda, en aquellas pacientes que tengan dislipidemia conocida sin otro tipo de factor de riesgo cardiovascular, también lo podemos usar, así como también en aquellas pacientes que tengan una enfermedad de transmisión sexual activa, bien sea tipo cervicitis o alguna vaginitis o una vaginosis bacteriana, que de ahí nos ponía una limitación lo que eran los dispositivos intrauterinos. Los implantes siguen siendo categoría 1, así como en aquellas pacientes portadoras de VIH o SIDA y que estén recibiendo una terapia retroviral. Entonces aquí presentamos como que otra opción que tiene aún una ventaja mayor sobre los otros LAR. De igual manera, en aquellas pacientes donde estén en un proceso de posparto o posaborto y que tenga un componente de sepsis, puede estar usado, se puede usar sin contraindicación. Aún cuando pasamos ahorita la pandemia del COVID, las pacientes moderadamente enfermas que requerían hospitalización por infección por el virus del COX-2, el implante subdérmico no era necesario retirarlo como método anticonceptivo y se podía mantener su uso. Entonces, esto lo hace un método muy elegible. ¿Con qué contamos en nuestro país? Bueno, tenemos dos opciones. El Yadel, que consiste en 2 cápsulas de Silastic, cada una con una mezcla de 50% de levonorgestrel y un elastómero que libera en forma continua 30 microgramos por día y tiene una duración de 5 años. Y el Implanon, que es una cápsula de Silastic que contiene 58 miligramos de etonorgestrel, que es el metabolito principal del desogestrel, con una duración de 3 años. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? El hecho de que sea solo progestágeno, los niveles de etonorgestrel superiores a 90 picogramos por ml van a hacer que se inhiba el pico de LH y por lo tanto no se va a producir la ovulación y me va a disminuir el crecimiento endometrial y también va a tener un efecto sobre el moco cervical. Pero la hormona FSH se va a mantener con cierta actividad folicular y esto también ya vamos a ver por qué es una ventaja. Entonces, de esta manera, tenemos como en este estudio de Cochrane se evaluó ampliamente los implantes subdérmicos y no solamente se habló de las ventajas y que siguen siendo los métodos anticonceptivos de gran efectividad, sino que también se mencionó los efectos que podían colaterales presentarse. Dentro que el principal encontrado en la mayoría de los estudios revisados fue el cambio en el patrón de sangrado. Algunas usuarias referían un 20% que tendrían amenorrea y un 50% presentaba sangrado irregular
y algunas simplemente continúan su menstruación normal. Ante esta situación, el presentar amenorrea, por lo menos en las adolescentes, o un sangrado escaso, lo tenemos con consejería, llevar a que es más bien una situación favorable para la adolescente, sobre todo en aquellas que presentan o cursan con anemia, lo cual es algo sumamente frecuente en nuestra población. A su vez, cuando ya esto se convierte en un sangrado irregular que la paciente manifiesta desagrado, entonces podemos tomar a la mano AINES o podemos hacer el uso también de anticonceptivos combinados o podemos asociar doxiciclina para manejar este sangrado. Pero siempre es importante tomar en cuenta que con una buena consejería y dándole las opciones de tratamiento a la paciente, esto no debería ser un criterio para el retiro. También se ha mencionado el acné como una de las causas de retiro o desagrado del implante. Y en los estudios revisados se vio que algunas pacientes presentaban disminución o simplemente no había como cambios en el acné. El aumento de peso, no hay evidencia de asociación con cambios de peso ni alteraciones del humor o la libido que se puedan justificar al uso de implante, así como tampoco la cefalea. En estos estudios se revisó cuáles eran los efectos de los implantes a nivel sobre todo metabólico y se evidenció que no hay cambios significativos en los perfiles lipídicos, hemostáticos, tiroideos, hepáticos ni en la presión sanguínea. Con respecto a la masa ósea en la adolescente, que es algo que siempre nos preocupa, perdón, el hecho que se mantiene un pico de FSH no hace que los niveles de estrógeno los niveles de estrógeno se mantengan y de esta manera no hay diferencia entre las pacientes que usan un DIU liberador de levonorgestrel o una T de cobre con respecto al implante en la masa ósea, aunque hay pocos estudios y hace falta mayor investigación. De esta manera, el hecho de ser un anticonceptivo de solo progestágeno lo convierte en una opción ideal para la anticoncepción post-evento obstétrico inmediato, manteniéndose en categoría 1 prácticamente en todas las situaciones, no solo de parto, sino también de aborto. Existen muchos trabajos donde se analiza la efectividad de los implantes y al compararla con los DIU, vemos que el implante tiene un efecto protector contra el embarazo superior de 0,05% al compararlo con otro LAR. La continuidad al año, en muchos de los casos, con una buena consejería, es superior al 80%. En estudios esos realizados en Estados Unidos han reportado esos niveles de continuidad. En Argentina, las pacientes al primer año, la continuidad del uso del implante es de hasta un 85%. Y con respecto al abandono, como es un método que debe ser retirado por el médico, nos permite una oportunidad de tener una consejería adecuada y de esta forma o mejorar lo que la paciente esté presentando de disconfort para el método y solucionarlo o simplemente ofrecerle otra opción de método, pero no dejarla sin ninguna protección. Es por esto que cuando evaluamos las tasas de continuidad y las comparamos, por ejemplo, con la anticoncepción hormonal combinada, vemos que en el primer año para los implantes es de un 82% comparado con un 12% en los anticonceptivos orales combinados, ya en el segundo año un 58% contra un 2% y al tercer año vamos a encontrar un 43% de uso de los implantes contra un 0% de la anticoncepción hormonal. Las ventajas se las mencionó José Luis, simplemente tienen una elevada eficacia, la reversibilidad es inmediata, va a prevenir el embarazo por un largo periodo de tiempo, es fácil el cumplimiento porque no depende de la usuaria y eso es fundamental en la adolescencia, no tiene relación con el coito, no tiene contraindicación durante la lactancia, el seguimiento que merita es mínimo y no presenta contraindicaciones ni efectos adversos, sobre todo en aquellas pacientes que no puedan recibir estrógeno.
¿Qué complicaciones se han descrito? Aunque los porcentajes son muy bajos, va a depender de la capacidad, lo que esté capacitado el médico, porque generalmente menos de 1% en la colocación y se ha descrito hasta un 1.7% para la extracción. ¿Cuáles serían? Dolor durante la colocación, inserción incorrecta o profunda, dificultad en la localización extensa, al extender el brazo o que se hace una colocación muy profunda y luego dificulta el retiro, formación de hematomas o una ruptura durante la extracción. Si tenemos tantas ventajas y tantos beneficios con los LARS, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos limita? Bueno, Trossel en sus trabajos reportó que hasta un 60% de los casos la limitación es el costo. Cuando el proveedor de salud es un método privado, un medio privado, o no lo provee el sistema de salud, lo tiene que administrar el adolescente y tiene que comunicársele a los padres que necesita un implante, esto va a limitar el uso. Así como también la falta de conocimiento sobre las opciones que tenemos en un 47% y que no se hace hincapié, o sea, no se refuerza la parte de las ventajas de los LAR. En un estudio que se hizo con el Fondo de Poblaciones Unidas en el 2019, que ya pudieron con la ayuda humanitaria ingresar tanto dispositivos intrauterinos como implantes subdérmicos a la población, se analizó qué pasaba y cuáles eran los obstáculos que teníamos para el uso de los LAR. Y se vio que primero el adolescente tenía poco conocimiento sobre los usos, que pensaban de manera errónea que cómo se podían usar, pero también a nivel del proveedor el costo seguía siendo una limitante. También el proveedor cuando se enfrenta a un adolescente tiene preocupación de pensar que no se puede usar y hay una falta también de capacitación en la colocación y el retiro y esto limitaba su uso. Es por esto que el asesoramiento es fundamental en anticoncepción y como lo mencionaba anteriormente José Luis, la consulta de urgencia la consulta adolescente de anticoncepción es una consulta de urgencia. El método se debe administrar en el momento. Previo a una prueba de embarazo, en consultorio se puede colocar el implante en cualquier momento del ciclo. Siempre debemos recomendar el doble uso, la doble protección, preservativo y un método anticonceptivo hormonal. Insistir que es un anticonceptivo apropiado, eficaz y aceptable y que el uso correcto del método, la adherencia y la atención es un método que es completamente confiable. La consejería en este caso va a ser fundamental, se puede usar durante la lactancia, todos los tipos, los mecanismos de acción no va a intervenir, su efectividad y que la recuperación va a ser súper rápida de la fertilidad. ¿Qué queremos lograr? Bueno, los esfuerzos mundiales para prevenir los embarazos no deseados y mejorar el espaciamiento de embarazos entre adolescentes y jóvenes reducirá la mortalidad materno-infantil, las tasas de abortos inseguros disminuirán, la incidencia también de ITS y VIH y mejorarán el estado nutricional, mantendrán a las niñas en las escuelas y mejorarán las oportunidades económicas y contribuirán a alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible. La manera más efectiva de evitar un embarazo no intencional en adolescentes es mediante la utilización de un LAR junto con la implementación de la educación sexual integral desde los primeros años de escolaridad. Es fundamental que las políticas de salud pública de cada país acompañen con oferta de métodos y espacios amigables a la atención de adolescentes. Y la población mundial, en definitiva, tiene ahora el mayor número de adolescentes de la historia. La inversión en atención adolescente es una inversión que redundará en beneficios, no solo para ellos, sino para futuras generaciones. Como miembros de organizaciones académicas y sociedades científicas, debemos actuar como divulgadores de las mejores prácticas basadas en la evidencia, en la prestación de servicios anticonceptivos a los y las adolescentes y de esta manera garantizar que la educación sea efectiva y de calidad y que pueda ayudar a superar las barreras para una atención adecuada y eficaz. Muchísimas gracias.
No sé si la doctora María se pudo conectar. Yo creo que todavía no se ha podido No, conectar. doctora, hemos tenido Ok, problemas con la doctora María. chévere, bueno, no hay ningún problema. Voy a presentar la siguiente expositora, que es la doctora Priscila Rodríguez. Priscila es médico cirujano, es ginecólogo obstetra y es ginecólogo infantil y juvenil, egresada también del JM de Los Ríos, y nos acompaña como parte de la junta directiva de la Sociedad de Ginecología Infantil y Juvenil. Bueno, Priscila, bienvenida. Gracias, Sofía, por la presentación, gracias al Grupo Leti por el espacio y a quienes están conectados por interesarse en este tema tan importante que, como has mencionado tú y como mencionó José Luis, es súper importante. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en disminuir el embarazo en adolescentes para poder entonces también disminuir esos riesgos obstétricos que están relacionados con este hecho. Bueno, el tema que hoy les traigo es acerca de los anticonceptivos orales en las adolescentes. Y la verdad es que yo no quiero convencerles de algo diferente de lo que les han mencionado en este momento Sofía y José Luis, porque es bien sabido que los LARCs son los métodos de elección en la adolescencia. Sin embargo, bueno, también debemos evaluar todas las opciones, debemos evaluar el contexto social, las posibilidades económicas, los métodos con los cuales disponemos para dar de manera gratuita a las adolescentes y, mucho más importante, debemos dar todas las opciones disponibles a las adolescentes para que ellas sean quienes tomen la decisión de manera informada y consciente, porque además se ha visto que cuando es de esta manera, cuando se abre el abanico de posibilidades y es la adolescente quien decide, la adherencia y el cumplimiento del método es mucho mayor. Para hablar de esto, entonces, un poquito acerca de la clasificación de los anticonceptivos orales, cómo actúan, algunas indicaciones, contraindicaciones y algunas dudas frecuentes en estos. Quería empezar mencionando algunos de los mitos, porque si algunos de los anticonceptivos tienen mitos, pues las pastillas son mucho de esta parte. Y se pueden escuchar mucho como, luego vas a tener mellizos o trillizos porque al dejarlas de tomar, tu cuerpo se desquita y empieza a trabajar a toda máquina. O el típico te acostumbras y luego no te hace efecto, o más allá de eso tienes que descansar tu cuerpo para desintoxicarte o algo así. O después no vas a poder embarazarte. Entonces, tener en cuenta que van a existir muchos mitos y sobre todo en la adolescencia, donde a veces la información acerca de la anticoncepción va pasando de una compañerita a otra o de fuentes no completamente veraces, entonces va a existir estos mitos que nosotros debemos derribar en la consulta y la consejería. Los anticonceptivos orales son bastante efectivos. Claro, son más efectivos con el uso correcto, donde se ha reportado menos de un embarazo por cada 100 mujeres en el primer año de uso, que con el real uso habitual, que donde se han reportado menos de 9 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. En la adolescencia vamos a ver que vamos a tener limitantes, pero también vamos a tener ventajas al ofrecerle esta opción anticonceptiva. Una de las limitantes es la toma diaria. Recordar que debe ser tomada y a la misma hora puede ser una limitante en alguna de las adolescentes. Sin embargo, sabemos que actualmente con el uso de la tecnología y los celulares que cada vez son más accesibles a nuestras pacientes, el colocar una alarma del celular a la hora que corresponda a la pastilla, pues ayuda muchísimo al cumplimiento. Es usuaria dependiente, lo cual puede ser una limitante también, porque es recordar la toma, es tener en la mano la siguiente caja cuando está culminando la caja que tienen actualmente, y la aparición de efectos secundarios que no son tan frecuentes, pero sí pueden aparecer, como cefaleas, los sangrados intermenstruales, algunos otros síntomas como náuseas, vómitos, que es importante que evaluemos en las consultas de seguimiento. Pero también vamos a tener ventajas, y es que son fáciles de usar, como tomarla con un vaso de agua, y son fáciles de obtener en muchas de las circunstancias. Resulta que la usuaria dependiente no solamente es una limitante, sino también lo podemos ver como una ventaja, que
puedan decidir cuándo iniciarlo, cómo el momento de iniciarlo, y que sea accesible en cualquier farmacia, pues también puede ser una ventaja, que no requiera de un médico para su inicio. Y por otro lado vamos a tener los efectos no contraceptivos de estos métodos, que más adelante vamos a hablar un poco más acerca de ellos. Con respecto a la clasificación de los anticonceptivos orales, sabemos que pueden ser combinados o de solo progestágeno. Y cuando hablamos del componente estrogénico, en los combinados, entonces son el componente estrogénico y el componente progestágeno. En cuanto al componente estrogénico, actualmente contamos con opciones de etinilestradiol de diferentes dosis y el valerato de estradiol. Y con respecto al progestágeno, vamos a encontrar un abanico de posibilidades. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Principalmente la inhibición de la ovulación. El componente del estrógeno inhibe principalmente la hormona folículo estimulante y el componente gestágeno inhibe principalmente la luteinizante, ocasiona cambios a nivel de endometrio que van a disminuir el porcentaje para la implantación, alteración en el marco cervical para disminuir el paso de los espermatozoides y cambios en los cilios de las trompas de falopio para evitar también entonces la fecundación. También vamos a poderlos clasificar según la presentación y sabemos entonces que existen comprimidos de 21 o de 28 comprimidos. Con respecto a esto, ¿cuál vamos a preferir? Pues podemos explicarle y habrá usuarias que prefieren tomar una pastilla todos los días o usuarias que prefieren tomar los 21 días y llevar el control con su descanso. Aquí hay una opción que debemos tener en cuenta y es en aquellas pacientes, por ejemplo, que tengan alguna discapacidad visual, ya que esto pudiese limitar la toma y los espacios. Entonces es preferible en estas pacientes darle de 21 comprimidos para que no confundan las pastillas de los 7 días de descanso, pues es algo que debemos tener en cuenta. Igual, en cuanto a la presentación, existen algunos comprimidos que traen el ciclo extendido. Y esto del ciclo extendido, pues lo que habla es continuar con el anticonceptivo. Básicamente las que están disponibles son 3 ciclos de anticoncepción de pastillas activas con 7 días de descanso. Y quizás las opciones disponibles y que se prefieren en algunas situaciones como endometriosis, dismenorrea, síntomas relacionados a la menstruación, anemia o preferencia personal, porque quizás quieren tener un mejor control de su ciclo para adaptarlo a su calendario, a idas a la playa o pues cualquier situación personal que pueda presentarse y que sabemos que es frecuente en las adolescentes. También vamos a tener la clasificación según la carga hormonal. Y vamos a tener que tenemos monofásicos, bifásicos, trifásicos y cuatrifásicos. ¿Qué va a variar esto? En cada uno de ellos, pues la concentración del estrógeno y del progestágeno. En el monofásico sabemos que la concentración tanto de uno como del otro se mantiene constante durante la toma de las píldoras activas, mientras que en las otras presentaciones la dosis va cambiando. ¿Y esto con qué finalidad se hizo? Pues lo que se esperaba es que se pudiera tener un parecido mayor al ciclo menstrual. Y es, por ejemplo, los cuatrifásicos, donde vemos, según la imagen que les presento, la dosis del estrógeno va disminuyendo, mientras que la del progestágeno va aumentando. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hacer ante los olvidos con estas otras presentaciones diferentes a los monofásicos. Más adelante vamos a hablar de esto, pero con esta variación en la dosis de cada uno de los componentes ya debemos ir pensando que si hay algún olvido, pues debe ser sustituido por una píldora que tenga la misma dosis que la que se olvidó.
a pesar de que se buscaba tener mayor control y mayor parecido a los ciclos menstruales, vemos que Cochrane hizo una evaluación de los estudios para comparar los efectos de los anticonceptivos orales cuatrifásicos versus los monofásicos para la anticoncepción. Y la evidencia disponible no es suficiente para determinar si los anticonceptivos orales cuatrifásicos difieren de los monofásicos en la efectividad anticonceptiva, el patrón de hemorragia, los efectos secundarios leves y la aceptabilidad. Se recomiendan píldoras monofásicas que contienen 30 microgramos de estradiol o de estrógeno como la primera elección para las mujeres que comienzan el uso de anticonceptivos orales. Entonces, como vemos acá, a pesar de que sí se buscaba tener como un más parecido al ciclo menstrual, los estudios no han demostrado que esto tenga un beneficio diferente a los monofásicos. Pero sí hablan de que deben ser realizados otros estudios que tengan el mismo componente estrogénico y el mismo componente progestacional para poder hacer una evaluación más objetiva. Y por otro lado, entonces tenemos también la clasificación según la progestina que contengan. Y vamos a tener entonces según la molécula de la cual derivan. Tenemos los pregnanos, que son derivados principalmente de la 19-norprogesterona y 17-alfa-hidroxiprogesterona, como el acetato de clormadinona y acetato de ciproterona, que bien conocemos la acción antiandrogénica de estas moléculas. Por otro lado, los gonanos, derivados de la 19-nortestosterona, donde el principal y de uso más frecuente en este grupo es el levonorgestrel. Y por otro lado, el derivado de la espironolactona, como es la drosperinona. También vamos a tener que se pueden clasificar de acuerdo a generaciones. Y esto es porque desde el advenimiento de los anticonceptivos en 1960, los tiempos han cambiado, han disminuido las dosis del componente estrogénico para disminuir los efectos secundarios y también con el tiempo han cambiado los requerimientos y las necesidades de las mujeres. Entonces, en base a poder satisfacer un poco más estos requerimientos, la salida de estas nuevas opciones anticonceptivas del progestágeno pues ha marcado las generaciones en las cuales se han dividido estas anticonceptivas. Y con respecto a la molécula de la cual derivan, pues de esto les va a conferir características especiales a cada uno de los componentes. Es así que, por ejemplo, vamos a tener que los derivados de la espironolactona, como la drosperinona, entonces va a tener también acción antimineralocorticoide, va a tener acción antiandrogénica y también acción antigonadotrópica. Por otro lado, entonces, vamos a tener otras moléculas que no tienen acción antiandrogénica y en este cuadro vamos a ver entonces la diferencia para poder recomendar un componente o una combinación de componentes versus otro de acuerdo a la historia clínica de nuestra paciente. Entonces, poder evaluar si tenemos una paciente con hiperandrogenismo, con hirsutismo o con sangrados muy abundantes o que principalmente tiene dismenorrea. Entonces, teniendo a la mano esta historia clínica y conociendo estas características particulares de cada uno de los componentes, vamos a poder dar una consejería más acertada. Acá lo que quise mostrarles, porque quizás es alguno de los efectos no contraceptivos que más deseamos en algunas de nuestras pacientes, es la acción antiandrogénica. Y en esta tabla vemos la potencia antiandrogénica de los diferentes componentes, siendo el de más potencia el acetato de ciproterona, pero tenemos entonces el Dianogest, que tiene el 40% de la acción antiandrogénica del acetato de ciproterona, y la drosperinona con el 30% de la acción antiandrogénica. Y es así que con este conocimiento podemos dar respuesta a esta adolescente o a esta paciente que nos dice que quiere el anticonceptivo, que además de que logre la anticoncepción, pues mejore también el acné o no aumente de peso o mejore el dolor. Por otro lado, entonces, vamos a tener también las usuarias que no pueden usar algún componente estrogénico. Si bien es cierto, como nos mencionaba José Luis, que la mayoría de las adolescentes no sufren de ninguna patología, pues vamos a tener un pequeño porcentaje
que sí va a tener algunas limitantes. Y por supuesto nos vamos a basar en los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Pero para aquellas entonces que tienen contraindicado el uso de estrógeno, tenemos los anticonceptivos libres de estrógeno y dentro de estos los anticonceptivos de acción corta, como podrían ser las píldoras orales de solo progestágeno, sabiendo que actualmente contamos con presentaciones de solo drosperinona, de solo desogestrel o solo levonorgestrel. ¿Qué es lo que más nos preocupaba en cuanto a estas píldoras? Que muchas de nuestras pacientes tienen olvido de una o más píldoras. De hecho, algunos estudios reportan el 50% de esto. Y en el caso de las píldoras de solo progesterona, pues vamos a tener una ventana más corta. Y en esta tabla les muestro cómo entonces la ventana de olvido es más corta para levonorgestrel con 3 horas, para desogestrel con 12 horas y la de drospirenona sí se extiende un poco más hasta 24 horas. Pero ¿cómo decidir si puedo indicar anticonceptivo oral y cuál indicarle? Pues recordando los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud. Recordando que actualmente con el advenimiento de las tecnologías contamos con diferentes opciones en Internet para poder acceder rápidamente a estos criterios de manera fácil, con aplicaciones para los celulares con los cuales podemos acceder también de manera sencilla y poder tener a la mano entonces estos criterios y poder orientar de mejor manera a la usuaria que tengamos al frente. Sin embargo, podemos mencionar que existen condiciones que son categoría 1 y 2 para todos los métodos, como por ejemplo la enfermedad benigna de la mama, tumores benignos en los ovarios, embarazo ectópico previo, enfermedad inflamatoria pélvica, diabetes gestacional y trastornos hipertensivos del embarazo como antecedentes, depresión o trastornos tiroideos, valvulopatías cardíacas no complicadas o cirugías sin movilización prolongada. Pero también, entonces, tenemos estas categorías que son 3 o 4 para los anticonceptivos orales combinados, como puede ser la migraña con aura, cáncer de mama, hipertensión arterial, fumadoras mayores a 35 años y condiciones protrombóticas. Recordar entonces que en estas circunstancias, las categorías 3 o 4 nos dicen que no deberíamos usar este método. Y al final les agrego el déficit cognitivo porque sabemos que en estas condiciones pues requerimos un adulto responsable que sea quien suministre el anticonceptivo oral todos los días y a la misma hora. Entonces, quizás considerar que en estas circunstancias no es categoría 3 o 4 la Organización Mundial de la Salud, pero quizás en estas condiciones sea mejor alguno de los otros métodos. Por otro lado, entonces, tenemos las indicaciones de las píldoras de solo progestágeno. Y estas puede ser cuando la usuaria lo desee, porque es verdad, existen algunas usuarias que no quieren tomar algunas píldoras que tengan componente con estrógeno. O, por ejemplo, cuando están contraindicadas el uso de estrógenos en pacientes con hipertensión, pacientes migraña sin aura mayores de 35 años, diabetes con nefropatías o neuropatías, o pacientes con SARS-CoV-19. También las píldoras de solo progestágeno tienen contraindicaciones y estas serían neoplasias hepáticas malignas, lupus eritematoso sistémico con anticuerpos antifosfolípidos positivos, tratamiento con rifampicina, algunos con anticonvulsivantes como carbamazepina, cáncer de mama, antecedentes de cirugías bariátricas o procedimientos malabsortivos. Teniendo en cuenta esto, entonces, ya podemos brindar una opción que favorezca a la usuaria que tengamos al frente, pero luego de darles las opciones y que ésta pues haya quizás elegido los anticonceptivos orales, debemos adelantarnos a sus dudas, porque quizás sea difícil que luego puedan acceder de manera rápida cuando estas dudas se presenten a nuestra asesoría. Y algunas de las dudas frecuentes es cuándo iniciarla. Doctora, ¿debo esperar que me venga la próxima menstruación o puedo tomármela ahorita cuando la compre en la farmacia? Y teniendo en cuenta que si
están las dos opciones. Sin embargo, recordemos el Quick Start en las adolescentes, donde es principal y sería ideal empezarlo al momento. Sin embargo, si lo empezamos el primer día del ciclo, sabemos que la eficacia anticonceptiva es inmediata y que si la empezamos en cualquier momento, que tengamos por lo menos la certeza razonable de que no está embarazada. Y recomendemos usar preservativo los primeros 7 días de uso del método. ¿Qué otras situaciones se pueden presentar y pueden ocasionar dudas en las usuarias? Por ejemplo, cuando olvidan las píldoras. Y esto es una duda bastante frecuente porque también ocurre con frecuencia, y recordarles entonces que si el olvido es de una sola píldora, que se la pueden tomar al momento en que la recuerden y luego que se tomen la que les corresponda a la hora indicada. Sin embargo, también tener en cuenta que puede ocurrir olvido de 2 o más píldoras. Y en estas circunstancias está recomendado, si fueron 2 píldoras, tomar el mismo día que se recuerde 2 píldoras, al día siguiente 2 más, y luego como continúe con el esquema como le corresponda. Y si ocurren más de 2 píldoras olvidadas, pues pueda iniciar una nueva blister de anticonceptivas, o puede continuar con las píldoras, usar 7 días método anticonceptivo adicional como un método de barrera y no tener el descanso, sino iniciar la nueva caja sin el descanso. En el caso de condiciones como vómito o diarrea, pues va a depender qué tan intensas sean estas. Vómito, las 2 primeras horas luego de la ingesta de la píldora debe ser tomada la otra píldora considerando como si hubiese sido un olvido. Si el vómito y las diarreas son intensos, pues entonces se deberá usar otro método de barrera mientras dure el vómito y la diarrea, incluso 7 días después de que esto culmine, y en todo caso hacer como el olvido de 3 píldoras o más, es decir, iniciar la nueva blister sin tener el descanso. Pero debemos tener en cuenta que esto aplica para los monofásicos. En el caso de otras presentaciones como las cuatrifásicas, pues va a depender mucho de qué momento y cuál de las píldoras según la concentración ocurrió el olvido. También otra duda frecuente puede ser el cambio de método, y vamos a tener varias opciones. Si el cambio de método es para otro anticonceptivo oral que tiene la misma dosis de tinestradiol, pues no hay ningún problema, se va a tomar como si fuese otro blister de la misma anticonceptiva que estaban tomando. Cuando vas a hacer el cambio a una dosis menor de tinestradiol o del estrógeno o a mini píldora, pues se deberá esperar a culminar esa blister que se está tomando para iniciar la siguiente, y se puede pensar que tenemos la eficacia anticonceptiva. Con respecto al cambio de método, si lo hacemos, por ejemplo, el inyectable, el dispositivo intrauterino o implante, mientras se está tomando las anticonceptivas o se colocan el primer día que correspondería al siguiente blister, pues igual vamos a tener la eficacia anticonceptiva. Es muy importante tener en cuenta el seguimiento, y sobre todo en las adolescentes, donde a pesar de que hemos respondido sus dudas o hemos adelantado algunas de las dudas más frecuentes, cualquier duda adicional puede surgir. Un control en 3 meses sería una buena opción para poder evaluar entonces el cumplimiento, si ha surgido alguna duda adicional o los efectos secundarios que puedan surgir, y poder tratar estos efectos secundarios para disminuir la tasa de interrupción del método. Podemos animar a continuar el método y, por supuesto, ver la toma correcta. Dentro de los anticonceptivos orales entra también la anticoncepción de emergencia. Y la anticoncepción de emergencia es categoría 1 o 2 en todas las opciones, porque vamos a saber y recordar que cualquier patología donde esté contraindicada alguno de los métodos, pues es peor un embarazo que la anticoncepción de emergencia. Tener en cuenta que puede disminuir la eficacia de mujeres con un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado,
Los inductores potentes del CYP3A4 pueden reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas de emergencia como la rifampicina, fenitoína, neviparina, oxcarbamazepina. Y pues con respecto al uso reiterado, no hay ninguna contraindicación para el uso reiterado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una usuaria que usa reiteradamente anticoncepción de emergencia requiere ya la instauración de un método anticonceptivo que sea de su uso diario. Además, pues bueno, también tenemos que tener en cuenta que cuando existe alguna contraindicación para las mini píldoras o las píldoras de solo progestágeno, con el uso reiterado de la anticoncepción de emergencia, pues podemos tener en cuenta que puede estar alguna de estas complicaciones. Y bueno, para finalizar, quería recordarles entonces que debemos ofrecer todas las opciones anticonceptivas a los adolescentes y así ellas puedan tomar una decisión informada, porque esto aumenta la tasa de apego a la anticoncepción. Y que en la consulta de seguimiento podamos aclarar las dudas, confirmar el cumplimiento y evaluar la aparición de efectos secundarios. Dejar esta consulta abierta para que ellas puedan consultar a las dudas cuando se les presente, ya que esto podría ser una limitante y podría ser un motivo de interrupción del método que después lleve a un embarazo no deseado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por todas las excelentes presentaciones. Y bueno, todas, pero vamos a comenzar con el vaginal en adolescentes. No se escucha a la doctora María, doctora Sofía. Se Sí, escucha la muy voy a ir cortado. ayudando aquí un poco con la lectura de la pregunta. Una de las primeras preguntas fue la del uso del anillo vaginal en las adolescentes. No sé si quieres responder eso, Priscila. Sí, no tiene ningún tipo de contraindicación. De hecho, pues bueno, es una opción porque tiene esta duración de 21 días, tener en cuenta pues la limitante para el acceso y que debe ser colocado pues los 21 días, el descanso los 7 días y luego volvérselo a colocar. En realidad, mientras más información le demos sobre las opciones y pues conozcamos un poco más al adolescente, a la usuaria que tengamos enfrente, podemos darle la mejor recomendación y pues ella misma poder tomar la mejor decisión basado en sus propias conductas. Tienes el micrófono cerrado. No, sí, tranquila. Exacto. Y de recordar que el anillo es un anticonceptivo hormonal combinado, entonces se va a comportar prácticamente igual que el anticonceptivo oral, solo que la vía de absorción es distinta y aplica igual el uso continuo, el Quistar y todo como el anticoncepción hormonal. Luego hay una pregunta que dice, ¿cuál es la concentración mejor para un adolescente en cuanto a las pastillas? Se debe referir, me imagino que a la dosis de etinilestradiol, lo que siempre discutimos, que cómo nos va bien con la adolescente, con bajas dosis, ultra bajas dosis o con una dosis.
Generalmente recomendamos con dosis de 30 microgramos de dinestradiol o 35 para evitar también los manchados intramenstruales que pudiesen ser un motivo de abandono de los métodos. Sí, uno tiene como el concepto de que como está chiquita vamos a darle poquito y resulta que el adolescente es al revés. Mientras más joven, tolera mejor las dosis más altas de estrógeno y de por sí más bien no deberían ser menos de 30 por el tema también de la masa ósea. Ujú. Sí, en ese sentido también me gustaría acotar de que las concentraciones o las combinaciones de hormonas que se están suministrando al adolescente son hormonas que se sintetizan en el cuerpo también. Son hormonas que se sintetizan en el ovario y que muchas veces lo que queremos es, en el adolescente, el tema de controlar los ciclos menstruales. Por lo tanto, lo que produce mejor efecto y mejor estabilización del endometrio y control de los ciclos menstruales son las dosis de 30 a 35 microgramos de tinilestradiol. Así es. Voy a seguir bajando aquí. Había una que decía qué hacer en caso del sangrado continuo con el implante para evitar la extracción. El comportamiento del implante en los primeros 6 meses va a ser muy similar a cómo se va a comportar el resto del tiempo. De por sí es como el tiempo mínimo que uno le puede dar para ver cómo va a ser el sangrado en la paciente adolescente. Entonces, bueno, ahí tenemos que trabajar muchísimo lo que es la parte de la consejería. Hablarle, insistirle que tiene que dar un chance para que el método, pues, antes de decidir el retiro, podemos asociar el uso de AINES, o sea, de analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Podemos también combinar, hacer el uso de un anticonceptivo oral combinado, de una dosis justamente como de 0,30, lo que estamos hablando, que puede combinarse con drospirenona. La paciente va a tomar su blister completo de 21 días y luego lo va a suspender y de esa manera pues muy probablemente pueda regular ese endometrio, que esa inestabilidad del endometrio por la atrofia que se produce por el solo progestágeno es lo que le está produciendo el sangrado. Es muy importante aclararle al adolescente que aunque ella esté presentando ese sangrado, el método está funcionando, porque a veces la angustia es que como estoy sangrando no me está sirviendo y entonces eso también baja la angustia y lo hace un poco más tolerable. Y también se ha visto buenos resultados con la toma de doxiciclina diaria por 5 o 7 días para también en caso de sangrado persistente. Ya la doctora María está en casa, gracias a Dios. No sé si me escuchan ahora. Sí, perfecto, buenísimo, doctora. Mismo el internet en la vía. Bueno, voy a hacer otras preguntitas. Hay muchas preguntitas sobre, por ejemplo, aquí nos están colocando, había una pregunta que decía que cuál era el método, cuál anticonceptivo era preferido para pacientes con síndrome ovario poliquístico. No sé quién quiera responder esto. Bueno, primero recordar que el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico en los adolescentes es algo que está controvertido actualmente, de hecho no se recomienda hacer este diagnóstico, sin embargo podemos tener estos adolescentes que tienen síntomas relacionados a esto, como les mencionaba el hirsutismo, entonces estas opciones que tengan acción antiandrogénica están indicadas. Sabemos que el de mayor potencia es el acetato de ciproterona, pero también tenemos la drosperinona, que es una opción bastante confiable y bastante buena para estas pacientes, para estas usuarias. Gracias. Adicional a eso, que el acetato de ciproterona actualmente se maneja por tiempo limitado, o sea, no como de anticoncepción permanente, sino que como, bueno, una dosis de ataque por un tiempo establecido, 3, 6 meses, y luego lo ideal es rotarlo a un antiandrogénico como la drospirenona, pero con más beneficio. Gracias, Priscila y Sofía. Otra pregunta, ya que vamos a hacerla a José Luis. José Luis está por allí, ¿verdad? Sí, todavía. Sí. Sobre los dispositivos, que una de nuestros participantes comenta que ve un problema con los dispositivos en los adolescentes porque pueden tener muchas parejas sexuales y esto ponerla en riesgo de una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Qué tiene que decir al respecto José Luis, que habló de los dispositivos? Bueno, realmente el hecho de que la adolescente tenga un dispositivo intrauterino
y esto lo asocie con infecciones de transmisión sexual porque tiene muchas parejas, no es una contraindicación para el uso del método. Recordemos que el dispositivo intrauterino no es el causante de la infección en sí. Y en las adolescentes, en el caso de que tengan muchas parejas, la consejería sería también colocarse el doble método, no solamente el anticonceptivo para prevenir el embarazo, sino también el anticonceptivo de barrera para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Allí, en el caso de que la paciente, la adolescente, sea una paciente que curse con promiscuidad, lo que se le debería aconsejar es que también utilice un método de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual, pero esto no está relacionado con el uso del dispositivo intrauterino. De hecho, las pacientes adultas que usan dispositivos intrauterinos y también tienen múltiples parejas sexuales, esto no está asociado con riesgos de infecciones o de tener algún tipo de problemas relacionados con el número de parejas sexuales. Gracias, José Luis. Y debemos recordar además, porque hay un falso concepto que el adolescente es promiscuo. El adolescente no es promiscuo. El adolescente tiene su pareja por su tiempo, pues, que a lo mejor es corto, y a lo mejor eso, si empieza más temprano, la vida sexual tendrá más parejas en la vida, pero no hay promiscuidad. El patrón sexual del adolescente se caracteriza por ser una monogamia seriada. Es decir, que cuando tiene su pareja y si decide tener relaciones sexuales con esta pareja, es su pareja con la que tiene relaciones sexuales. Es decir, no tiene con uno y con otro y con otro. Lo que puede presentarse es que, bueno, termina con esa pareja en un tiempo muy corto y nuevamente se relaciona con otra persona, pero esto no quiere decir que sea una persona que tenga relaciones sexuales con muchas o que esa sea el tipo de comportamiento sexual del adolescente. Es correcto. Y bueno, siempre promocionar el uso de método de barrera con los adolescentes, igual que con cualquier otra etapa de la vida, pues sobre todo por los cambios que pueden tener más seguidos de parejas, pero no le vamos a dejar de colocar su dispositivo para prevención de embarazo. En lo absoluto. Sí. Otra pregunta tiene que ver con los implantes y el impacto en atletas perdón, o sea, que cuál puede ser el efecto del implante en atletas de alto impacto. Bueno, particularmente he tenido muy buena experiencia. De por sí tengo hasta una paciente que es Ironman y usa como método anticonceptivo un implante subdérmico. Les va excelente. Ok. Y con relación a migraña, hay una pregunta sobre migraña y anticoncepción, pero no especifica el tipo de migraña, entonces a ver qué se puede aclarar, qué se puede usar y quién podría estar contraindicado. Bueno, va a depender exactamente de eso, si es migraña con aura o sin aura, recordando que sin aura, pues para el inicio de los anticonceptivos e incluso los combinados por la OMS son categoría 2. Y en cambio que cuando si estamos ante una paciente con migraña con aura, pues entonces aquí estamos un poco más limitados, incluso los de solo progestágenos para inicio son categoría 2, pero para continuación son categoría 3. Entonces, bueno, recordar estas limitantes que tenemos con estas usuarias. Y la importancia de poder definir si es con aura o sin aura. Es correcto. Todas están contraindicados, todos los hormonales están contraindicados con migraña con aura, eso es muy importante, detectarlo antes. Otra pregunta tiene que ver con los anticonceptivos con drospirinona y si hay obesidad, no sé, no entiendo muy bien la pregunta, pero quiere decir ¿qué haríamos? Si estaría bien o no, pienso que esa es la pregunta. No hay contraindicación de uso de estos anticonceptivos con obesidad. Eso creo que entendí. Que yo no sé, no entendí mucho la pregunta, pero dispositivos intrauterinos y lesiones de bajo o alto grado en cuello uterino, ¿alguna importancia, contraindicación? Creo que es lo que quieren preguntar. Sí, bueno, está contraindicado el uso de los dispositivos intrauterinos en el caso de que se tenga una patología de cuello, un cáncer de cuello uterino. Está contraindicada la colocación y la continuidad con el método anticonceptivo. Pero hablan de lesiones de bajo y alto grado. Y alto grado.
no está contraindicado la aplicación del dispositivo intrauterino en el caso de estas lesiones. Y Gracias. tampoco de los hormonales. Del cáncer. Exacto. Estábamos hablando de cáncer, exacto, pero no estaban hablando de lesiones. No, más bien es protector, en cierta forma. Hay estudios que dicen que la inflamación allí continua puede favorecer más bien, atacar un poco la acción del virus. Otra pregunta era lo de la doxiciclina en el sangrado prolongado, que cuál sería pues el mecanismo allí de acción. Bueno, porque también se ha visto que puede haber un margen como de endometritis, de infección, que es lo que causa el sangrado, como cuando hacemos un sangrado uterino anormal, y entonces el tratamiento es lo que va a modificar. Se puede usar una dosis diaria por un tiempo entre 5 a 7 días, una dosis única. Claro, yo creo que la pregunta era con implantes. Lo que pasa es que perdí la pregunta en alguna de tantas preguntas. No sé si era con implantes, la relación con Sí, implantes. sí. Y después la vuelven a colocar aquí de que por cuánto tiempo y la dosis. También porque estabiliza un poco las metaloproteinasas de la matriz extracelular a nivel de endometrio. Eso también es uno de los mecanismos de acción que se está postulando como teoría. Eso también hay que tomarlo en cuenta. No sé, ¿puedes leer tú una pregunta? Yo no sé por qué no puedo leer las preguntas. No me abre. Había una que hablaba sobre peso e implantes. No hay contraindicación, la paciente no tiene un límite de peso para usar el implante. El implante se puede usar aún si la paciente tiene sobrepeso y va a funcionar. Y la otra decía, ¿cuánto tiempo después del posparto se puede colocar el implante subdérmico y el efecto en la lactante? Efectos en lactante. No hay efectos en el lactante porque se puede usar durante la lactancia materna, y lo ideal de la anticoncepción post-evento obstétrico, o sea, la anticoncepción inmediata, es las primeras 48 horas. Si después de las 48 horas no se realiza, entonces lo ideal es esperar su consulta de puerperio, de control de 40 días, y ahí reinterrogar y hacer la sugerencia o precisar con la paciente qué método anticonceptivo va a usar. Había también una pregunta acerca de los anticonvulsivantes y pacientes con epilepsia, el método de elección. Y bueno, con respecto a esto, pues va a depender del anticonvulsivante que esté tomando. Sin embargo, sabemos que en estos casos, y más en los adolescentes, el tratamiento puede cambiar de un momento a otro según la respuesta que esté teniendo y las crisis que tenga al mes. Por eso yo consideraría que el método indicado sería el implante subdérmico para estas pacientes que toman antiepilépticos, anticonvulsivantes. Ok. Relación entre el implante subdérmico y la aparición de quistes simples de ovario, me imagino, que puede haber de mamas también. Bueno, como todo lo que es solo progestágeno, se pueden hacer quistes foliculares, pero son funcionales. Entonces, con la administración de los AINES, eso puede mejorar muchísimo y va a ayudar a la ruptura de la pared folicular y luego a la desaparición. Esto no es una causa ni un motivo para retirar ni el implante, ni el SIU, o sea, eso va a pasar, eso es funcional. Es correcto, muy bien. Había un comentario, doctora, que dice: no estoy muy de acuerdo con el uso en varias ocasiones el mismo año de la minipíldora. Quizás se refiere a la observación que hice al final de la anticoncepción de emergencia. Y bueno, es que nosotros no recomendamos la anticoncepción de emergencia en reiteradas ocasiones. Sin embargo, esto puede ocurrir. Y bueno, no hay contraindicación en esto. Sin embargo, bueno, tenemos que tener en cuenta, como les mencionaba, que habrá algunas circunstancias donde esté contraindicada el uso de progestágeno solo, y tomar la anticoncepción de emergencia reiteradas veces puede caer en estas complicaciones donde está contraindicado. Pero cuando lo requiera porque no ha instaurado algún método anticonceptivo de rutina, pues entonces es mejor que tome la anticoncepción de emergencia que quede embarazada. Yo con respecto a eso quisiera complementar que todos los que manejamos adolescentes tenemos que insistir muchísimo en la consejería, en la consulta como tal. Y por supuesto, ante todo, es nuestra primera opción
antes de indicar un anticonceptivo, aparte de la consejería, es la parte de educación sexual como tal integral, porque es que no solo es el embarazo, también es la violencia, es la negociación del uso del preservativo, o sea, es un ámbito de la sexualidad muy amplio. Entonces, tenemos como la idea de que si le ofrecemos o informamos a la paciente sobre la anticoncepción de emergencia o sobre cualquier método anticonceptivo, la vamos a inducir a tener relaciones sexuales. Y eso en realidad no es correcto que lo sigamos enfocando desde ese punto de vista. El hecho de que nosotros eduquemos e informemos a nuestras pacientes no las va a inducir a tener más o menos relaciones sexuales. Por supuesto que lo ideal sería que la paciente postergara el inicio de su actividad sexual. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que ella lo tome como una decisión responsable, que puede asumir las consecuencias de este acto. Pero no podemos pensar o nosotros como médicos tener la abstinencia como primera opción, porque si eso fuese así y si eso funcionara, no tuviéramos embarazos en adolescentes, no tuviéramos en el primer lugar de Latinoamérica, no tuviéramos unas tasas de mortalidad materna altísimas. Entonces, el educar en anticoncepción y en educar en educación sexual va a ayudar a prevenir el embarazo, que es al final lo que queremos que no ocurra. Que no ocurra, porque esto trae unas consecuencias a largo plazo, no solo para la mamá, sino también para el bebé. Entonces, es un problema realmente social. Correcto. ¿Qué hacen si una mujer se entera que está embarazada, pero tiene el implante? ¿Qué hacen ustedes con el implante? ¿Lo retiran? ¿Lo dejan? Él le puede retirar. ¿Está de acuerdo los demás? ¿Se retira? Sí. ¿Se deja? Sí, retirarlo, recordar que no es abortivo el implante de ninguna manera, pero si ya se confirmó el embarazo, pues entonces retirarlo es una buena opción. Claro, no hay evidencia Lo de que que tengo. se pueda dejar realmente sin problemas. O sea, no hay evidencia al respecto realmente. Fíjense, bueno, no es abortivo y tampoco debería producir mayor daño, y si es un embarazo que está empezando, más bien es algo favorecedor la dosis de progestina que se está suministrando. Sin embargo, pues lo más recomendable y tranquilizador sería retirar el dispositivo para pues dejar a la paciente libre de este compuesto. Claro. Una pregunta, bueno, importante también del efecto de los antibióticos en la eficacia de los anticonceptivos orales combinados, ¿no? ACOA combinados. Sí, no se ha demostrado que la toma de los antibióticos disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales. Pues se va a mantener, sin embargo siempre hay que hacer la consulta, sin embargo no hay una contraindicación con esto. Los que estimulan a nivel hepático la enzima CYP4A que mencionaba, pues sí pudiese afectar. Pero en general, la mayoría es de uso frecuente, no influyen en la eficacia. Está bien. Aquí preguntan, aunque no es de adolescente, pero preguntan el paciente mayor de 35 años y el uso del ARS, o sea, dibujo e implante. O se puede usar justamente una de las cosas, es que se lo puedes dejar hasta los 50, 55 años, no hay ninguna contraindicación de quitarlo. Claro. Ni de quitarlos ni de ponerlos. Lo único que después de 35 años, si hay alguna alteración, si hay alguna condición de miomatosis, el útero está deformado, la cavidad, pues no es aconsejable colocarlo por el riesgo que tiene de usarlo. Expulsión, claro. No puede expulsar, exacto. Esa es la contraindicación del DIU, pues. Del DIU de esas edades, pues por No eso puede poner. 35 años. Pero no tiene indicación ni de quitárselo ni de ponérselo. Exacto, sí, no sé por qué hay mitos al respecto. Lo que pasa es que se promocionan más, por ejemplo, los implantes en los adolescentes, que todo esto que se ha dado, se ha donado, que lo dejemos para los adolescentes, en fin. Pero no hay problema que lo use una mujer, más bien está protegiendo su endometrio en esa etapa de la vida donde empiezan los cambios hormonales que llevan a las hiperplasias y todo lo demás. Entonces un protestaje no lo que va a hacer es proteger. Ahora, si hay un problema de irregularidades menstruales, que el implante puede que no le ayude, dependiendo si
Si caen amenorrea, fabuloso, pero si no caen amenorrea, pues va a tener a lo mejor el mismo fastidio del spotting o del manchado constante. Y en las pacientes obesas, la pregunta me imagino está relacionada con los implantes, pues vamos otra vez a derribar ese mito de que no lo pueden usar, de que es menos efectivo. No hay evidencia sobre eso, no hay suficiente evidencia, y lo pueden buscar en los que más trabajan con implantes. No hay evidencia de que sea menos efectivo, ni que hay que retirarlo antes o que no se pueda usar. Realmente no hay contraindicación, y si lo buscan en los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, no hay contraindicación por peso para el uso de implantes o de otros métodos anticonceptivos. Ojo, el único riesgo con combinados es que mayor riesgo de trombosis, eso sí, pero bueno, se usa con precaución, categoría 2, ahí se puede usar igualmente. Hay una pregunta que dice sobre obesidad, si en la paciente obesa usar 0,20 de etinilestradiol o 0,30. Estás en silencio, Priscila. Bueno, tener en cuenta que sí puede haber mayor riesgo de eventos trombóticos, o sea, menor dosis de estrógeno sería lo indicado, pero también tener en cuenta que quizás en esta paciente se beneficie de otros métodos que no sean anticonceptivos combinados. Exacto. Creo que había otra pregunta. Hay una que dice sobre el dolor persistente, parestesias, posinserción. Bueno, en realidad yo pienso que eso tiene mucho que ver es con la técnica, porque yo no he tenido queja de dolor o de parestesia. Realmente tiene que ver mucho con la técnica, con las lesiones que se pueden incurrir cuando se coloca de una manera inadecuada, más allá del plano del piel, ¿no? Del plano superficial. Y hemos visto que realmente cuando se coloca por personas que no tienen un entrenamiento adecuado, se puede llegar a lesionar algunas estructuras neurológicas o vasculares, o el dispositivo quedar insertado en el músculo. Y al producirse entonces algún tipo de efecto, de dolor, de molestia, de algún tipo de incomodidad posterior a la inserción, el retiro es sumamente laborioso y complicado. Correcto. Es más, la recomendación es dejarlo en el músculo, dejarlo. Sí. Porque puede causar más daño al retirarlo. Entonces, esa es una de las observaciones. Bueno, muchachos, yo creo que ya los hemos como que, bueno, ¿cuánto tiempo más de lo que sugiere el fabricante se pueden usar los implantes? Realmente, claro, dice el fabricante, mínimo, hasta un año. Sí, se quedó en evidencia y ya hay trabajo. Sí, sí, claro, pero lo ideal es lo que dice el fabricante. Es indudable que pueden durar más. Pero si la mujer se embaraza en ese periodo que usted le dijo, espérese un poquito más, es el culpable, porque el fabricante dice que dura 4, dura 5, dura 3, dura... Ajá. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que ceñirse a lo que está escrito, ¿no? Y hay que esperar que salga la publicación como hicieron con el Liberciu. Sí, es que cuando la pandemia, a todos se les dio un año más, a todos, por el momento de la pandemia. Y bueno, probablemente hay evidencia para decir que se pueden dejar un año más. Y ahí hay casos publicados de implantes con 7 y 8 años y sigue funcionando. Pero como les digo, eso es a veces parte de la paciente, parte de la respuesta de la usuaria, y hay que tener cuidado, pues sobre todo porque allí sí la demanda viene para uno, porque el fabricante va a decir, yo le dije que eran 3 años, te lo dejo 4. O yo le dije que eran 3 y te lo dejo 5. Claro. Eso es probable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso desde el punto de vista ético, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que vamos a despedirnos porque van a ser las 8 de la noche. Y bueno, creo que han sido muy enriquecedoras las ponencias. Seguiremos haciendo actividades de este tipo. Muchísimas gracias al Laboratorio Leti, a la doctora Sofía que organizó, al doctor Natera y a la doctora Priscila que nos acompañaron, que dieron esas excelentes presentaciones que nos dejan, bueno, todos los días hay dudas, todos los días sale nueva evidencia de algo y por supuesto tenemos que mantenernos todos los días viendo, estudiando, entrando a estos seminarios web que ahora, pues, después de la pandemia nos enseñó que podemos comunicarnos de esta forma.
Y bueno, gracias al Laboratorio Leti por su apoyo con la plataforma de Zoom. Y bueno, les dejo para que se despidan a nuestros ponentes y gracias a los participantes que se quedaron hasta esta hora con nosotros. Veo que les interesa mucho el tema y seguiremos dándole más información, todo lo que tiene que ver con adolescencia, con infancia y en cuanto a ginecología infantil-juvenil se refiere. Gracias. Gracias a todos por participar y conectarse. Gracias por interesarse en el tema y bueno, esperamos seguir contando con ustedes en las próximas actividades que seguiremos realizando. Sí, saludos a todos. Gracias a todos por estar, gracias a ustedes por la confianza. Como se los comenté al principio, este webinar está siendo grabado, va a ser colgado en el canal de YouTube en menos de 72 horas, así que ahí lo podremos volver a tener y bueno, ponernos a la orden. Esta plataforma es de ustedes, cuando ustedes la necesiten, pues siempre estaremos allí para ustedes. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas Gracias. noches a todos. Descansen. Bienvenida.